A la escena trágica se le conoce como el golpe de estado militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco Madero de la presidencia de México. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón se reunieron con el embajador de Estados Unidos para planear el golpe de estado que inició la mañana del 9 de febrero. Fueron a liberar de la cárcel a Félix Díaz y a Bernardo Reyes, los cuales habían sido arrestados meses antes. Tomaron Palacio Nacional, en el cual el general Lauro Villar lo defendió, pero no tuvo éxito. Después Madero puso a cargo a Victoriano Huerta, el cual no era una buena opción. El hermano de Madero le estuvo advirtiendo que Huerta estaba tramando algo malo, pero Francisco no hizo caso y le valió. Durante todos estos días, desde el 9 al 19, estuvieron intercambiando fuego hasta que Huerta se unió con Félix Díaz y Manuel Mondragón. Huerta mandó a arrestar a Pino Suárez y a Madero. Después asesinaron al hermano de Francisco, Gustavo A. Madero. El 22 de febrero subieron a Madero y Pino Suárez en unos coches por separado y los balacearon. Se creía que era un asalto, pero en realidad fueron asesinados cuando Cárdenas lo confesó, y así es como termina la decena trágica. El ejército constitucionalista fue uno de los múltiples ejércitos mexicanos que surgieron durante la Revolución Mexicana. Este ejército fue liderado por Venustiano Carranza. Asimismo surgieron grupos en diversos estados del país en contra de Huerta. La principal problemática que afectaba a los grupos era que no contaban con los recursos suficientes para poder atacar y vencer a los ejércitos del gobierno federal. Como consecuencia de acciones fallidas ocurridas en el pasado, estos nuevos movimientos fueron retomados y comenzaron a unificarse bajo el mando de Venustiano Carranza. El 19 de febrero de 1913, Carranza promulga un decreto donde dice que todos los movimientos de insurrección fueran organizados y unificados en el mismo ejército, lo que dio origen formalmente al ejército revolucionario. Para la organización del ejército, Venustiano Carranza emitió ciertos nombramientos y órdenes acordes para la integración del ejército realizado el 4 de julio de 1913, en el que se ordenó la creación de 7 cuerpos de ejército, los cuales conformaron por regiones del país: del centro, noreste, noroeste, occidente, oriente, sur y sureste del país. Una vez establecido el ejército constitucional, finalmente comenzaron a librar batallas contra el ejército federal en cada estado y región de la República Mexicana, siendo la División del Norte la unidad militar más grande y poderosa del ejército revolucionario. Finalmente, Carranza entra triunfante a la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914, acto que representó la esencia del triunfo revolucionario. El ejército constitucionalista sin duda representó un avance sin precedentes en la historia de México. Inicialmente fingió como un elemento de unión entre los habitantes de la República Mexicana, para después convertirse en uno de los medios para restablecer la democracia y la validez de los elementos legales básicos, como la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1917 se expide como la que reforma la Constitución de 1857. Aunque es la obra de un Congreso Constituyente convocado después de la lucha armada, y no uno constitucional, el texto de 1857 con reformas permitió, después de casi 50 años de inestabilidad política, el funcionamiento del Estado entre los años de 1867 y 1913, año del levantamiento de Carranza en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Aún careciendo del carácter social que distingue a la de 1917, incluyó los entonces llamados derechos del hombre en el capítulo primero del título primero, teniendo como una característica que vincula a las dos constituciones es que proceden de movimientos armados que buscan cambiar el estado de las cosas. La Constitución de 1857 dio lugar a un levantamiento bajo la bandera de religión y fueros, inicio de un largo periodo de enormes turbulencias políticas, que sumadas a otro tipo de conflictos, abandonaron la imposibilidad de sostener el gobierno liberal. Tampoco la regencia ni el imperio de Maximiliano lograron conciliar los intereses en pugna. Los problemas sociales no fueron atendidos por la Carta de 1857, quizás porque la preocupación principal consistía en constituir al país conforme a un nuevo ideario. La Constitución de 1917 proviene de una revolución que propone derrocar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y restaurar la Constitución de 1857, tras el asesinato de Madero y Pino Suárez.
e incorporar las propuestas sociales que procedían de la fase final del porfirismo, para mejorar las condiciones de los demás desfavorecidos. Después del levantamiento de Carranza y tras el triunfo del ejército constitucionalista, se convoca el Constituyente, entre otras razones, para darle legitimidad a reformas de gran importancia, dictadas durante la guerra, que se incorporaron en el proyecto de Carranza. Y en la Constitución de 1917 se han identificado a través de las reformas constitucionales de la Constitución de 1857, durante los sucesivos gobiernos liberales, una combinación de modelos de Estado, en la que es posible reconocer elementos procedentes de diversas épocas. En efecto, contienen elementos de su antecesora, la de 1857, de corte liberal y origen del modelo. Así, recoge elementos de un modelo de tipo autoritario, para la forma en la que se ejerció el poder en el proceso de adaptar el liberal a la realidad. Las opiniones y los comentarios tienen distinto enfoque, para al fin llegar a semejantes resultados, como es la lectura que le han dado al objeto de estudio, sea que se trate de la Revolución Mexicana o de un producto más esculpido, como la ya hablada Constitución 1917. La comparación entre el texto original de la Constitución de 1857, el proyecto que presentó Carranza al Constituyente, y la versión primera de la Constitución de 1917 es importante, porque en estos cuerpos jurídicos presentan modelos capitales y de nuestra historia constitucional, de nuestros proyectos de nación que contenían. Se mostrarán algunas diferencias entre los artículos de la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. En el artículo 3 de la Constitución de 1857 se dice que la enseñanza es libre, que todo mexicano tiene derecho a la libertad de expresión en su país. Sin embargo, en la Constitución de 1917 se amplía el artículo y nos dice que la ley determinará qué profesiones necesitan título para ejercer y con qué requisitos se deben expedir. En el artículo 27 de 1857 nos dice que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública. En 1917 nos dice que las propiedades y aguas comprendidas pertenecen a la nación. En el artículo 123 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, entre ellos creación de empleos, organización social para el trabajo, entre más. En 1917 nos dice que la Suprema Corte de Justicia recibirá una compensación por sus servicios. Se muestran algunos movimientos. Artículo 130 de 1857 nos dice que el Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo alguna religión. Los poderes federales ejercen su poder de culto religioso y disciplina externa. En 1917, las iglesias y demás ocupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Se podría decir que en ambas constituciones se reconocen los derechos humanos y no se otorgan. En 1857 se elimina la religión del Estado, y la Constitución de 1917 toma en cuenta por primera vez los tratados internacionales.